Buenos días otra vez y bienvenidos a todos. Nos encontramos en una temporada que para muchos está llena de alegría, celebraciones y reuniones familiares. El mundo se enfoca en luces, regalos y tradiciones, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que hay un motivo mucho más profundo para reflexionar. El increíble regalo de Dios al enviar a su Hijo al mundo. Aunque la Biblia no nos dice celebrar el nacimiento de Jesús en una fecha específica, sí nos enseña a reflexionar en la obra de Cristo y el plan de salvación que Dios preparó para nosotros. El apóstol Juan declara en Juan 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy vamos a dedicar este tiempo a reflexionar sobre este regalo, su significado, su propósito y cómo debemos responder. A través de nuestro tiempo juntos, esperamos renovar nuestra gratitud y compromiso hacia nuestro Salvador. Desde la creación del mundo, Dios mostró su amor y su plan para la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, el pecado entró al mundo y separó al hombre de su creador. Sin embargo, Dios no abandonó a su creación, pero debido a que ese momento, Él prometió un Salvador. En Génesis 3, versículo 15, encontramos la primera profecía sobre la venida de Cristo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Miles de años después, esta promesa se cumplió en Jesús. El apóstol Pablo lo explica en Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El regalo de Dios no fue algo superficial o temporal. Fue un acto de amor inmenso al dar a su único Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. En Jesús encontramos la manifestación perfecta del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, proclamaron en Lucas 2, versículos 10 y 11, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús vino como el Salvador del mundo. Su nacimiento marcó el comienzo de un plan divino que va a culminar en la cruz, donde Él va a pagar el precio por nuestros pecados. Pero ¿por qué necesitamos este regalo? Para entender esto, debemos reconocer nuestra condición espiritual antes de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El pecado nos separó de Dios y sin Jesús estamos condenados a la muerte eterna. El apóstol Pablo escribe en Romanos 3, versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero el amor de Dios no permitió la permanencia de esta separación. Y ahora David va a compartir las palabras de Pablo en Romanos 6, 23.
Amén. Jesús vino a ofrecernos ese regalo. Él vivió una vida perfecta y sin pecado y murió en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Su muerte y resurrección nos dieron acceso a una relación restaurada con Dios. En 2 Corintios 5, versículos 18 y 19, Pablo explica: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. El propósito del regalo de Dios no fue solo salvarnos, sino también transformarnos. Ahora podemos caminar en comunión con Dios, como hijos suyos, viviendo en la esperanza de la vida eterna. Un regalo tan maravilloso como este requiere una respuesta. Dios no obliga a nadie a aceptar su regalo. Depende de nosotros recibirlo con gratitud y obediencia. Entonces, ¿cómo debemos responder? Primero, creer en Jesús como el Hijo de Dios. La fe es el primer paso. En Hebreos 11, versículo 6, se nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Creer en Jesús significa reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, confiar en su sacrificio y depender completamente de Él para nuestra salvación. Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento es esencial. En Lucas 13, versículo 3, Jesús advierte: les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. El arrepentimiento implica un cambio de corazón y de vida. Es apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios. Tercero, confesar una fe en Cristo. Debemos hacer una confesión con nuestras bocas que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Leemos en Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Cuarto, ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. El bautismo es el momento en el que somos unidos con Cristo. Muchos de nosotros estamos familiarizados con Hechos 2, versículo 38, cuando Pedro dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En el bautismo somos sepultados con Cristo y resucitamos a una nueva vida, como explica Pablo en Romanos 6, 3 y 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Es a través del bautismo que contactamos la sangre de Jesús, según Gálatas 3, 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.
Y quinto, vivir como discípulos de Jesús. La fe y el bautismo son solo el comienzo. Debemos vivir cada día como discípulos de Cristo. Jesús dijo en Mateo 16, versículo 24, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esto significa obedecer los mandamientos de Dios, buscar su voluntad y reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. La Navidad también nos recuerda la importancia de compartir el regalo de Dios con otros. Al igual que los pastores compartieron las buenas noticias del nacimiento de Jesús, tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Jesús nos dio esta misión en Mateo 28, como Alejandro leyó, y la primera parte está aquí en inglés. Hay muchas personas en el mundo que no han escuchado el verdadero mensaje del Evangelio. Al compartir este regalo, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo y mostrando el amor de Dios al mundo. El mundo celebra la Navidad de muchas maneras, pero nosotros debemos recordar el verdadero significado. No se trata de regalos materiales ni de tradiciones humanas, sino de la gracia y el amor de Dios manifestados en Jesús. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 15, Pablo expresa: gracias a Dios por su don indescriptible. Este don indescriptible es Cristo, el Salvador del mundo. Que esta temporada sea una oportunidad para reflexionar sobre lo que Dios ha hecho por nosotros y para renovar nuestro compromiso con Él. Y recordemos que el don de un Salvador es una razón por la cual debemos dar gracias todos los días, no solo en un tiempo especial del año. Hermanos, el regalo de Dios es el más grande y valioso que podemos recibir. Jesús no solo vino al mundo para nacer en un pesebre, vino para salvarnos y reconciliarnos con Dios y darnos una vida eterna. Aunque no se nos ordena celebrar la Navidad como un evento religioso, sí se nos llama a recordar y honrar la obra de Cristo en nuestras vidas. Durante la celebración de esta temporada, recordemos aceptar el regalo de Dios con fe, arrepentimiento y obediencia. Vivir como discípulos de Cristo, reflejando su amor y su verdad en nuestras vidas, y compartir este regalo con otros, proclamando el Evangelio a quienes aún no lo han recibido. Entonces, cada uno de nosotros puede decir como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esta mañana, mientras recordamos el bendito regalo de un Salvador nacido en un pesebre, no podemos olvidar el regalo de la vida eterna que se nos ofrece a través de su muerte, sepultura y resurrección. Si no has obedecido el Evangelio, si no te has confesado y arrepentido y no has sido bautizado por inmersión para el perdón de tus pecados, esta es tu mejor oportunidad para hacerlo. Si quieres aceptar el regalo de la salvación de Dios esta mañana, por favor hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.